Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de las diferencias que hay entre el cuerpo de aceleración electrónico y el cuerpo de aceleración mecánico. El cuerpo de aceleración electrónico, que está totalmente controlado de manera electrónica por la computadora, y el cuerpo de aceleración mecánico, el cual todavía tiene un cable que nosotros vamos a jalar por medio del pedal de aceleración, en el cual el movimiento de la mariposa de aceleración o plato de aceleración es completamente mecánico. Entonces, en este video voy a hablar de las diferencias principales, las más llamativas, y lo voy a hacer de la manera más sencilla y más práctica posible. Entonces, aquí tengo este cuerpo de aceleración electrónico. Como podemos ver, ya no trae ningún chicote. Trae aquí un motor, trae los dos sensores de posición. Las partes electrónicas están aquí. Aquí está el conector, en este caso de 6 cables. Y como se puede ver, no hay chicote por ninguna parte. La mariposa de aceleración va a ser movida o va a ser manipulada directamente por un motor que va a controlar la computadora. Y tenemos este otro sistema, que es el sistema tradicional, el sistema al cual todos estamos acostumbrados, que es el sistema mecánico con chicote, el cual, hablando estrictamente del cuerpo de aceleración, tiene un funcionamiento totalmente mecánico. Entonces vamos a ver las diferencias a continuación. Entonces la diferencia número 1, que salta inmediatamente a la vista, es que el cuerpo de aceleración mecánico, que en este caso es el que está puesto aquí en este vehículo, como se puede ver, la mariposa de aceleración se manipula mediante un cable y directamente lo vamos a hacer por medio del pedal de la aceleración. Presionamos el pedal de la aceleración, vamos a estar jalando este chicote o este cable metálico y vamos a estar abriendo y cerrando lo que es la mariposa de aceleración. Y en cambio, en el caso de los cuerpos de aceleración electrónicos, ya no lo vamos a hacer por medio de un cable o chicote metálico, ya el funcionamiento va a ser electrónico y se va a llevar a cabo por medio de un motor, que va a ser el que va a estar abriendo y cerrando la mariposa de aceleración, y esto lo va a controlar directamente la computadora. Ya no lo va a controlar directamente el conductor, sino que la computadora es la que se va a encargar de ejecutar los comandos para abrir y cerrar lo que es el plato de aceleración. La otra diferencia es que en el caso del pedal de aceleración, para los sistemas mecánicos no tenemos nada electrónico, simple y sencillamente es un mecanismo que presionamos el pedal de aceleración y jala el cable y va a abrir y cerrar el cuerpo de aceleración. En el caso de los sistemas con cuerpo de aceleración electrónico, ya lo que tenemos ahí es una unidad electrónica en la cual está el pedal, y el movimiento del pedal va a ser traducido a una señal por medio de dos sensores de posición de pedal, los sensores APP, los cuales van a convertir ese movimiento o esa presión que ejercemos en el pedal, lo va a convertir a una señal que a su vez va a ir a la computadora, y la computadora ya se va a encargar de abrir y cerrar directamente el plato, la mariposa de aceleración, mediante los comandos que va a mandar hacia lo que es el actuador o el motor de lo que es la mariposa de aceleración. Entonces ahí tenemos ya otra diferencia importante, que es la implementación de la unidad de lo que es el sensor APP, que en algunos casos es toda una unidad que va en el pedal de aceleración. En otros casos todavía hay un cable, funciona parecido a este sistema, pero ese cable, en vez de llegar aquí al cuerpo de aceleración electrónico, llega a la unidad del sensor APP, el cual va a traducir ese movimiento del cable en dos señales de posición, las cuales van a llegar a la computadora, y a final de cuentas la computadora es la que va a controlar la apertura y el cierre de lo que es la mariposa de aceleración. Entonces seguimos con la siguiente diferencia, que es la válvula jack. En el caso del cuerpo de aceleración mecánico, todavía tenemos lo que es la válvula jack, que es la que controla la marcha mínima cuando el cuerpo de aceleración o el plato de aceleración está cerrado, que es cuando estamos en marcha mínima, cuando no estamos acelerando. La válvula jack es la que hace el bypass de aire para que se mantenga el motor en marcha mínima o en ralenti, la cual en el cuerpo de aceleración electrónico ya no la tenemos. La válvula jack desaparece en el sistema de cuerpo de aceleración electrónico, ya no tenemos válvula jack por ninguna parte. Y en estos sistemas toda la gestión de la marcha mínima y la aceleración se lleva a cabo directamente aquí en el plato de aceleración. La computadora va a controlar la marcha mínima, regulando el ángulo de apertura del cuerpo de aceleración directamente por medio del mismo motor o el mismo actuador. Por lo tanto, en estos sistemas, a diferencia de los sistemas con chicote, ya no tenemos lo que es la válvula jack. Entonces, siguiendo con el tema de los sensores y los actuadores y el cableado, pasamos a la siguiente diferencia, que son los sensores TPS. En el caso de los sistemas con chicote, los sistemas tradicionales, los sistemas mecánicos, generalmente vamos a tener solamente un sensor TPS. En este caso es este que está aquí, este conector. Generalmente el sensor TPS va a ser de 3 cables, corriente, tierra y la señal. Y en cambio, a diferencia de los cuerpos de aceleración
tradicionales, el cuerpo de aceleración electrónico ya va a tener 2 sensores TPS. Generalmente los vamos a encontrar en 4 cables. Van a ser corriente, tierra común para los 2 sensores y vamos a tener 2 cables más de señal. Esa sería otra diferencia. Haciendo un recuento de los cables que vamos a tener aquí, en el cuerpo de aceleración electrónico, por ejemplo, en el caso de tenemos 6 cables, 2 cables van a ser para el control del motor o del actuador y los otros 4 cables van a ser para lo que es los 2 sensores TPS o los 2 sensores de posición de lo que da mariposa o plato de aceleración. Va a ser corriente, tierra y 2 cables para las 2 señales. Esa sería otra de las diferencias. Un detalle muy importante que no quiero dejar pasar es que decíamos que en este cuerpo de aceleración no tenemos válvula jack, entonces todo el control de marcha mínima se va a gestionar o se va a llevar a cabo por parte de la computadora aquí mismo en lo que es el plato de aceleración. De tal manera que en el caso de los cuerpos de aceleración electrónicos, la limpieza del cuerpo de aceleración es crítica. En estos es importante, en los sistemas mecánicos es importante, tanto el plato de aceleración como la válvula jack. Pero en el caso de los cuerpos de aceleración electrónicos, al estar todo controlado aquí directamente en el plato de aceleración, la limpieza del cuerpo de aceleración resulta ser crítica y muy importante, ya que todo se controla aquí. Y no solamente es eso, sino que también la manipulación de la mariposa de aceleración es más delicada en los cuerpos de aceleración electrónicos que en el cuerpo de aceleración mecánico. En el cuerpo de aceleración mecánico podemos abrir y cerrar sin ningún problema la mariposa de aceleración, aquí en el mecanismo, pero en el caso de estos sistemas electrónicos son más delicados y tenemos que tener cuidado al momento de manipularlos, principalmente cuando están en el auto y está todo conectado. Si manipulamos demasiado la mariposa de aceleración, puede ser que se desprograme o inclusive que se eche a perder. De tal manera que esa es otra diferencia importante que tenemos que tener en cuenta, que estos son más delicados generalmente que los sistemas que traen el cuerpo de aceleración mecánico. Es otra diferencia también importante. Otra diferencia, aparte de la aparición de todo el sistema o la unidad de los sensores de posición de pedal, es que en cuanto a las computadoras y módulos, en el caso del cuerpo de aceleración mecánico, el de Chicote, todas las señales van directamente a la computadora de inyección. A diferencia de muchos sistemas que trabajan con cuerpo de aceleración electrónico, en los cuales las señales del cuerpo de aceleración van a ir no solamente a la computadora de inyección, sino que también va a haber un módulo o una computadora especial para el cuerpo de aceleración. Eso lo vamos a ver en muchos de estos tipos de sistemas donde traen cuerpo de aceleración electrónico. Entonces no solamente aparece el tema de los sensores de posición de pedal y la unidad del pedal de aceleración, sino que también en muchos escenarios también aparece lo que es un módulo especial para el cuerpo de aceleración electrónico, y es otra diferencia, por supuesto. Otra diferencia también importante en cuanto al diagnóstico y de lo que mucha gente se queja es que, por ejemplo, en el caso de los sistemas con cuerpo de aceleración mecánico o con Chicote, en cuanto a las posibilidades de falla o la cantidad de códigos de falla que vamos a tener relacionados con lo que es el cuerpo de aceleración mecánico, van a ser relativamente pocos. El check engine se va a encender a causa del cuerpo de aceleración mecánico, básicamente por los códigos de válvula jack, de control de marcha mínima o los códigos que tengan que ver con el sensor TPS. En cambio, con los nuevos sistemas de cuerpo de aceleración electrónico ya aparece una nueva lista completa de códigos de falla, los cuales van a variar entre una marca y otra marca, y generalmente es una cantidad importante, no exagerada, pero importante, de nuevos códigos de falla y de nuevas fallas probables que pueden tener este tipo de sistemas. Estamos hablando de códigos relacionados con los sensores APP y sus señales, con los sensores de posición de la mariposa de aceleración aquí en el cuerpo de aceleración, los códigos relacionados, por ejemplo, específicamente con lo que es el actuador o el motor del cuerpo de aceleración, de tal manera que esta nueva lista de códigos que se agrega la podemos tomar como una diferencia adicional, más códigos de falla para estos sistemas que para este tipo de sistemas. Y siguiendo con el tema del diagnóstico, otra de las diferencias es que el cuerpo de aceleración mecánico, en cuanto a su diagnóstico, suele ser relativamente sencillo, más simple, y en lo que se refiere a los sistemas de cuerpo de aceleración electrónico, generalmente el diagnóstico se hace más sofisticado o más avanzado. Hay quienes lo interpretan como más complicado y se hace necesario la utilización de diagramas específicos que suelen ser más extensos, y se hace necesaria una mayor cantidad de datos técnicos
o de información técnica, y generalmente para lo que es el diagnóstico y la programación se hace necesario la utilización de equipo avanzado, como puede ser osciloscopio o como puede ser escáner avanzado, lo cual también marca una diferencia con respecto a los sistemas de cuerpo de aceleración mecánico. Antes de pasar a lo siguiente, algunos se van a estar preguntando acerca de este tipo de mangueras que están aquí, en este caso en el cuerpo de aceleración electrónico. Estas mangueras son para refrigerante del sistema de enfriamiento del motor o para anticongelante. Algunos fabricantes marcan como que este refrigerante es para prevenir que se cristalice por bajas temperaturas los mecanismos del cuerpo de aceleración, principalmente lo que es el actuador. Otros fabricantes lo manejan como mangueras de refrigeración, pero como quiera que sea, aquí vamos a tener una entrada y una salida de refrigerante, por eso tenemos estas dos mangueras. Y por ejemplo, en el cuerpo de aceleración que tenemos aquí mecánico, no tenemos ninguna manguera de refrigerante, pero hay algunos sistemas con cuerpo de aceleración mecánico que sí traen estas dos mangueras, pero van a estar destinadas para lo que es el mecanismo electrónico de la válvula jack. En el caso de este, por ejemplo, algunos van a tener la duda de ¿para qué es esta manguera que está aquí? Esta manguera es de aire y va directamente al múltiple de admisión. Esta manguera prácticamente se brinca el cuerpo de aceleración, como se puede ver. Salen por aquí y van al múltiple de admisión. Y esta manguera a donde va conectada es directamente a un solenoide de lo que es el sistema EVAP. De tal manera que esto no sería tanto parte del cuerpo de aceleración, sino del sistema EVAP. Y es un pasaje que va directamente a lo que es el múltiple de admisión. Entonces, después de este paréntesis, nos vamos a otra de las diferencias que nos va a llevar directamente a la conclusión final. La siguiente diferencia es que el cuerpo de aceleración electrónico es más compatible con las nuevas tecnologías y el cuerpo de aceleración mecánica es menos compatible con las nuevas tecnologías. Como sabemos, en el auto las nuevas tecnologías se van a desarrollar y van a estar enfocadas principalmente en lo que es la seguridad, la comodidad y lo que es el rendimiento de combustible y reducción de las emisiones. Las nuevas tecnologías para los motores y en general para los autos van a estar enfocadas en eso. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías o tecnologías más avanzadas me estoy refiriendo a lo que es la gestión avanzada del combustible y lo que es la reducción de las emisiones, lo que son los sistemas de control de tracción, los sistemas avanzados de frenos antibloqueo, por ejemplo, las nuevas tecnologías relacionadas con la conducción asistida y los diferentes modos de conducción. En algunos autos modernos vemos, por ejemplo, que traen opciones de conducción asistida o los famosos autos que se estacionan solos o los autos que traen diferentes modos de manejo, por ejemplo, modo ecológico, modo deportivo. Todas esas nuevas tecnologías que van orientadas a la comodidad, a la seguridad, etcétera, son mucho más compatibles con este tipo de sistema, el cual es totalmente electrónico y está controlado por la computadora. Y todo esto también en buena medida nos explica por qué aparecieron este tipo de sistemas y por lo mismo se están dejando de utilizar los sistemas con chicote o los sistemas mecánicos tradicionales a los cuales ya estábamos muy acostumbrados. Entonces, en pocas palabras, con el sistema de cuerpo de aceleración mecánico, todavía el conductor tenía el control de la aceleración y de la apertura de lo que es el plato de aceleración. Y en cambio, con los sistemas de cuerpo de aceleración electrónico, en realidad la que controla la apertura de la mariposa de aceleración y de la aceleración es la computadora. Lo cual no nos debe de sorprender tampoco demasiado porque es una tendencia que ya venía desde antes. Hay que recordar que los sistemas de encendido electrónico ya son gestionados completamente por módulos o computadoras. Y también lo podemos ver de manera muy clara, por ejemplo, en los inyectores. Por ejemplo, cuando nosotros aceleramos, estamos requiriendo mayor velocidad, necesitamos avanzar más rápidamente, estamos dejando entrar más aire a través de la mariposa de aceleración y por lo mismo necesitamos más combustible para responder a esa necesidad de mayor velocidad y en ese momento los inyectores van a liberar más combustible. Pero a final de cuentas, la que va a regular el ancho de pulso para liberar más combustible es la computadora y básicamente es lo mismo que está pasando con el cuerpo de aceleración. Ya cada vez que aceleramos, a final de cuentas la que va a controlar el actuador, que en un caso son los inyectores, en otro caso es la mariposa de aceleración, va a ser la computadora. Ya de todas maneras, la computadora ya controla los solenoides del EVAP, ya controla lo que es el aire acondicionado, ya controla también la válvula EGR y todos esos solenoides y actuadores, la computadora los controla de todas maneras. Y en este caso en particular, el tema del cuerpo de aceleración o el plato de aceleración, pues ya no va a ser excepción, también es controlado por la computadora.
Y pues nada más, estas son las diferencias más llamativas, más sobresalientes. Los invito a que comenten qué opinan ustedes, cuál sistema les gusta más y cuáles son sus opiniones acerca de este tipo de sistema de cuerpo de aceleración electrónico. Nada más antes de terminar quiero aclarar que este tipo de sistemas o este tipo de nuevas tecnologías no las desarrollamos los mecánicos. Estas nuevas tecnologías o estos cambios los desarrollan los fabricantes y sus equipos de ingenieros. El mecánico simple y sencillamente hace mantenimiento, diagnostica y repara y se tiene que adaptar a lo que venga en cuanto a las nuevas tecnologías. Entonces, dicho todo esto, de mi parte va a ser todo. Gracias por haber visto el video y hasta la próxima.